Para ganar en las apuestas deportivas a largo plazo es imprescindible seguir una estrategia, ya que de lo contrario es muy fácil empezar a hacer apuestas sin control y acabar apostando a cualquier cosa. Y evidentemente, cuanto más novato eres, más fácil es que hagas una apuesta tras otra sin ningún tipo de sentido. Por ese motivo, hoy os voy a explicar al detalle el funcionamiento de una estrategia que considero ideal para todos aquellos que lleváis poco tiempo apostando y para los que tenéis un bank pequeño. Hola, mi nombre es Javier López y tras más de 7 años en el mundo de las apuestas deportivas decidí crear este canal para compartir mi conocimiento y de esa forma ayudarte a que seas capaz de ganar a largo plazo. Así que si estás interesado, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para no perderte nada. Y por cierto, si aún no sabes lo que significa la palabra bank, te recomiendo que mires este vídeo que te dejo en las etiquetas. Es un concepto muy importante y es imprescindible tenerlo claro. Como te decía, esta estrategia es ideal para las personas con menos recorrido en este mundillo porque te va a ayudar a tener orden y disciplina, algo que es súper importante. También te va a ayudar a tener claro cuánto tienes que apostar, ya que estés centrado únicamente en el siguiente paso para que de esta forma puedas ir haciendo crecer tu bank poco a poco. Evidentemente no es infalible y gran parte de cómo resulte al final la estrategia depende de ti, de las apuestas que hagas. Pero pese a esto te va a ayudar a no perder el control y a tener claro lo que tienes que hacer en cada momento. La estrategia de la que vamos a hablar no la he inventado yo, sino que sale de un libro que os he recomendado en el canal en otras ocasiones, escrito por Samuel Holgado y que se llama Leer antes de apostar. Vas a tener aquí abajo en la descripción un enlace por si queréis saber un poquito más acerca de él. Lo primero que debes saber es que en esta estrategia vamos a buscar siempre apostar a cuotas cercanas a 1,41. Esto se debe a que si acertamos dos apuestas con cuotas cercanas a 1,41 habremos multiplicado nuestra inversión inicial por 2. Es decir, habrá sido igual que hacer una sola apuesta a cuota 2, pero habremos disminuido el riesgo por el simple hecho de separarlo en dos apuestas. Además, al ser dos apuestas a cuotas más bajas, cada una de estas apuestas tiene más probabilidades de ser acertadas. Al final lo que estamos haciendo no es más que disminuir el riesgo a cambio de tardar un poquito más en ganar el dinero, porque tenemos que hacer dos apuestas en vez de una, pero como nuestro objetivo al final es ganar dinero a largo plazo y no simplemente ganar dinero rápido, esto nos es indiferente. Como ya sabréis, lo recomendable es apostar aproximadamente entre el 1 y el 5% de nuestro bank en cada apuesta, pero dado que esta es una estrategia pensada para aumentar banks más pequeños, es interesante apostar con porcentajes un poquito más elevados con el fin de aumentar las probabilidades de acercarnos a ese bank que queremos a cambio de aumentar un poquito el riesgo. Y me explico. Si por ejemplo tienes un bank de 10.000 euros o dólares o demás, tu objetivo será ganar dinero, pero incluso será más importante no irte a la bancarrota o no tener bajadas muy grandes porque estamos hablando pues, de una cantidad de dinero importante. En cambio, si tu bank es de, por ejemplo, 100 dólares o euros, seguramente será mucho más importante para ti aumentar ese bank que no el hecho de protegerlo, ya que te puede fastidiar perder ese dinero, pero es probable que puedas volver a conseguirlo y empezar de nuevo. Por esa razón, en esta estrategia vamos a apostar aproximadamente el 10% de nuestro bank en cada apuesta. En caso de acertar, en la siguiente apuesta apostaremos lo mismo que en la primera más las ganancias que hayamos obtenido. Y si acertamos esta segunda apuesta, ya habremos multiplicado nuestra inversión inicial. Y en la siguiente apuesta volveríamos a empezar el proceso. Ahora veremos una tabla que hará que lo entiendas todo perfectamente, pero os pongo un ejemplo porque sé que con lo que os acabo de decir es probable que no hayáis acabado de entender cómo funciona la estrategia. Pongamos como ejemplo que empezamos con un bank de 200 euros y decidimos apostar el 12,5% de nuestro bank en cada apuesta. Esto significará que nuestro stake será de 25 euros. Como os decía, apostaremos aproximadamente el 10% del bank. Podéis ajustarlo pues, más hacia arriba o más hacia abajo con la finalidad de que el stake sea una cantidad redonda. Si hacemos una primera apuesta de 25 euros a cuota 1,41, obtendremos un beneficio neto de 10,25. Por lo tanto, en la siguiente apuesta apostaremos un total de 35,25, es decir, 25 euros que son nuestro stake más 10,25 que es lo que hemos ganado en la apuesta anterior. Si volvemos a apostar a una cuota 1,41 y acertamos, obtendremos un beneficio neto de 24,70, o lo que es lo mismo, ya habremos multiplicado por 2 la primera apuesta que era de 25 euros. Si fuésemos capaces de repetir este proceso durante 8 veces, habríamos pasado de tener 200 euros a tener 400, es decir,
habríamos multiplicado por 2 nuestro bank inicial. En este ejemplo que os he puesto debemos completar este proceso 8 veces, repetir este proceso 8 veces debido a que hemos decidido apostar el 12,5% de nuestro bank y 100 entre 12,5 es igual a 8. Si, por ejemplo, apostamos el 10% de nuestro bank en cada apuesta, tendremos que repetir el proceso 10 veces, debido a que 100 entre 10 es igual a 10. ¿Vale? Es decir, para saber cuántas veces tienes que repetir el proceso, basta con dividir 100 entre nuestro stake y te dará como resultado ese número de veces que tienes que repetir el proceso para duplicar el bank. Teniendo en cuenta, evidentemente, que cuanto menor sea el porcentaje de nuestro bank que apostemos en cada apuesta, más veces deberemos completar el proceso para multiplicar nuestro bank por 2. Si conseguimos multiplicar por 2 el bank, desbloquearíamos el siguiente nivel, que sería tener la posibilidad de apostar más cantidad en cada apuesta, de aumentar nuestro stake, básicamente. En concreto, cuando multipliquemos por 2 el bank, apostaremos el 12,5% del bank que tendremos en ese momento, que sería aproximado a multiplicar por 2 la cantidad que estábamos apostando hasta ese momento. Es decir, pasaríamos de apostar 25 euros en el caso del ejemplo a apostar aproximadamente 50 euros. Ahora bien, ¿qué pasa si pasamos por una mala racha y bajamos de esa barrera de los 400 euros de bank? Pues que simplemente deberíamos volver a apostar 25 euros hasta que, pasado un tiempo, volvamos a pasar de la línea de los 400. De esa forma estaremos realizando una gestión de nuestro dinero mucho más apropiada y reduciremos el riesgo de perderlo todo. Tened siempre presente que lo que queremos es ganar dinero, pero haciéndolo de la forma correcta, siguiendo una estrategia predefinida y sin volvernos locos apostando, por lo que tenemos que ir poco a poco y a medida que vaya creciendo nuestro bank, también irá creciendo el stake, irá creciendo la cantidad de dinero que apostamos, pero siempre con cabeza. Antes de continuar, déjame que te recuerde que si quieres conocer las mejores estrategias, conocer todos los secretos del mundo de las apuestas deportivas y descubrir las herramientas que yo mismo utilizo, suscríbete clicando en el botón que tienes aquí debajo y recuerda activar las notificaciones clicando sobre la campanita para no perderte nada. Vamos ahora a ver esa tabla que os he comentado antes para que lo entendáis todo mucho mejor, que soy consciente de que de primeras puede ser bastante lioso el entender cómo funciona la estrategia. Como ves, he creado esta tabla poniendo los datos básicos para poder tener un control de esta estrategia. En la descripción vas a tener un enlace para acceder a ella y si la quieres descargar solo tienes que clicar sobre archivo, descargar y seleccionar el formato de descarga que prefieras. Tened en cuenta que la tabla rellena automáticamente los campos de beneficio y bank. Como puedes ver, he puesto algunos números ficticios de ejemplo para que entiendas mejor cómo funciona. Siguiendo estos ejemplos puedes ver cómo acierto la primera apuesta y gano 10,25. Por lo tanto, en la segunda he puesto 35,25. Como os decía antes, en las segundas apuestas que hagamos tras un acierto deberemos apostar el stake, que en este caso son 25 euros, más el beneficio de la apuesta anterior, que en este caso ha sido de 10,25. Por eso esos 35,25 que ha puesto en este caso. También puedes ver cómo esta segunda apuesta la fallo y debido a que mi bank ha bajado de 200 euros, también debe bajar el stake. En este caso decido que será de 20 euros. Hasta ahora el porcentaje del stake era 12,5, pero como os he dicho antes, cuando hagamos alguna modificación es interesante también modificar el porcentaje para que apostemos números redondos. La tercera apuesta la acierto, por lo que en la cuarta ha puesto mi stake actual, que es de 20 euros, más el beneficio anterior, que era 8,20. Por eso ha puesto 28,20. Esta cuarta apuesta también la acierto, consiguiendo un retorno total en esta apuesta de 39,76. Al acertar ahora dos apuestas seguidas, he conseguido multiplicar por 2 la inversión inicial, pasando de los 20 euros que hice en la apuesta número 3 a los 39,76 que he obtenido en esta apuesta número 4. El siguiente paso es volver a empezar con el proceso. Como he vuelto a pasar la barrera de los 200 euros de bank, si te fijas ahora tendría 214,52, vuelvo a subir mi stake a 25 euros. Ahora simplemente debo seguir así hasta que poco a poco consiga llegar a los 400 euros y en ese momento mi stake pasará de 25 a 50 euros aproximadamente. También tienes que tener en cuenta que la cuota no siempre va a ser de 1,41 exactamente, a veces será un poco mayor y a veces será un poco menor. Lo importante es ir escogiendo esas apuestas que tienen una cuota cercana y que creemos que tienen valor. Como te decía al inicio del vídeo, utilizando esa estrategia y la tabla vas a poder ser ordenado y disciplinado, evitarás hacer varias apuestas a la vez y de esta forma tu bank no tendrá caídas repentinas.
Lo único que tendrás que hacer es buscar cada día las mejores apuestas y siempre tendrás claro cuánto tienes que apostar. Repito una vez más que esta estrategia no la he inventado yo, sino que es una estrategia que he sacado del libro Leer antes de apostar de Samuel Holgado. Tienes más información en la descripción. Al final, mi único objetivo es daros a conocer todo aquello que yo he ido aprendiendo durante mis años en este sector y todo lo que sigo aprendiendo a día de hoy. Así que por mi parte nada más. Si te ha gustado el vídeo me ayudaría muchísimo que lo apoyaras con un me gusta, y si conoces alguna estrategia que te gustaría compartir con la comunidad, puedes dejarla aquí abajo en los comentarios y estaremos muy atentos de leerte. Nada más, un saludo y hasta pronto.